¿Tú tendrías la posibilidad de conocer a una pléyade de inteligencias que han ayudado a un país a avanzar? Bueno, pues si no has tenido esa fortuna, hoy en Radio Emprendedor, específicamente en nuestro programa de El Ciudadano Informado con el doctor José Roque Quintero, lo vamos a ver. Doctor, su programa está listo. Adelante, bienvenido. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. El día de hoy con un tema muy interesante, un libro de reciente publicación donde hablaremos precisamente de la pléyade de inteligencias que llevaron a esta sociedad a su ya casi segundo centenario o a su primer bicentenario. Así es de que hoy hablaremos de las aportaciones que es esta institución, sin las cuales nuestro país no sería lo que hoy conocemos. Muchas gracias, maestro, por compartirnos, pues prácticamente el nacimiento de uno de sus múltiples libros que ya tiene usted en circulación, que precisamente lleva ese nombre, La Pléyade de Inteligencias. Díganos cuál es el origen de este libro y a qué asociación le está usted haciendo honor con este documento tan valioso. Bueno, en primer lugar, la iniciativa de hacer esta compilación de la biografía de quienes han dirigido a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística surge de la necesidad de visibilizar el trabajo que han hecho estas personas. La academia, la sociedad, con más de 193 años de existencia, en el 2033 estará cumpliendo su primer bicentenario o su segundo centenario. Entonces, muchos de estos distinguidos socios que la dirigieron fueron muy brillantes en sus disciplinas como médicos, como abogados, como políticos, personas del entorno cultural de nuestro país, pero me parece que no se les ha hecho el reconocimiento suficiente para ver cuáles han sido las aportaciones que ellos hicieron. Entonces, esta obra trata precisamente de reconocer no solamente el trabajo que hicieron en la sociedad, sino también de recuperar las evidencias de lo que ellos escribieron y que de alguna manera dejaron en memoria a través de sus libros, de sus documentos, de sus escritos. Esa es la idea básica de este libro. Mi querido doctor, ¿quién es la Sociedad de Geografía e Historia de México y cómo nace? ¿Quién la funda? ¿Por qué se establece esta importante asociación? Bueno, primero la sociedad no surge como tal con el nombre que conocemos el día de hoy. En 1833 presidió su instalación del instituto en el Palacio Nacional con el entonces ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, Bernardo González Angulo, quien dio fe de que la formaron 40 fundadores en total, 25 socios de número, 4 honorarios, un expresidente de la República, el general Manuel Gómez Pedraza, y socios honorarios al cuyo frente estaba el alemán Juan Moritz Rugendas, célebre pintor de los paisajes mexicanos y de América, y desde luego con la presencia de Alejandro von Humboldt, que era residente en Berlín. En esta primera asamblea resultó como vicepresidente el conde de la Cortina, José Justo Gómez de la Cortina, un noble español nacionalizado mexicano, y como presidente nato, que digamos que era el presidente honorario de la corporación, el ministro que en ese momento ocuparía el Ministerio de Relaciones. Originalmente surgió como el Instituto de Geografía y Estadística de la República Mexicana, cuyo primer objetivo era levantar la primera carta de la República Mexicana, teniendo entendido que en 1833, pues apenas habían pasado 20 años de haber terminado las luchas de independencia y donde había digamos, un desorden en la parte geográfica y estadística, no había información sobre el Estado. Y entonces la primera misión de este instituto fue, demostrar físicamente cómo era nuestro país y cómo mostrarlo al mundo. Eso, el Portulano, el Atlas de la República y levantar la información estadística fueron los primeros compromisos que asumió este Instituto de Geografía y Estadística de la República Mexicana.
como todo en ese momento era poco institucional, se nombra como ministro de guerra a Juan Nepomuceno Almonte. No olvidemos que Juan Nepomuceno Almonte fue hijo del generalísimo Morelos. Y él como militar conforma lo que le llaman la Comisión de Estadística Militar. Y entonces él por su lado empieza a generar información que les interesaba a los militares y no necesariamente a los civiles, precisamente por la situación económica y política del país. Entonces están trabajando a la par, tanto el instituto como la comisión, y siempre uno tratando de jalar al otro. Políticamente, Juan Nepomuceno intenta desaparecer al instituto e incorporarlo a la comisión, y también de la misma manera la Comisión de Estadística Militar pretende hacerse uso de los servicios del instituto. Nuevamente, cuando asume la presidencia el general Anastasio Bustamante, al nombrar a Juan Nepomuceno Almonte como ministro de Guerra y Marina, pues da lugar a todo esto formando la Comisión de Estadística Militar. Pero después, en 1850, hay una, digamos, una comisión y hay un entendimiento en el cual se fusiona ya la comisión con el instituto y normalmente se funda lo que es ahora la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Hay un acta de constitución que se da en 1850, en donde ya formalmente se constituye el 14 de marzo el nombre de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, en donde pues la situación del país había cambiado desde que se formó el primer instituto. Ya en 1833 la dimensión de la República se había reducido a menos de la mitad. Los límites que tenía el país tanto al norte como al sur estaban por señalarse, y a pesar de las enormes pérdidas que había tenido en cuanto al territorio, pues había muchísimo trabajo que hacer en la parte geográfica, en la parte geológica, cartográfica y estadística, que era pues problema de un país que apenas se estaba iniciando. Entonces es a partir de este año en que ya se forma oficialmente la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y estos son los que de alguna manera le dieron ya la formación, digamos, institucional que hasta hoy conserva. Pues muy interesante. Sabemos que México, el México anterior a la Revolución Mexicana, pues vivió grandes años de batallas después de la Guerra de Independencia y fue un hacer y deshacer, pero finalmente el darle cuerpo a instituciones que permitieron la continuidad y la vigencia de una visión de nación, pues nos ha permitido avanzar. Y el principal reto fue que a pesar de las guerras intestinas que había en México, se pudiera seguir haciendo ciencia y tecnología, aunque obviamente orientada en esos momentos al tema militar. Pero, ¿qué pasa a partir de la presencia de Lerdo, ya con una visión de constituir una república que va a fortalecer después pues el benemérito de las Américas? ¿Y qué ocurre con la Sociedad de Geografía e Historia ya en este periodo, doctor? Bueno, pues lo que a mí me parece muy importante dejar como mensaje de este libro es que las aportaciones que hizo la comisión, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, además de tener correspondencia con más de 425 instituciones científicas de su tipo, como fueron la Sociedad Smithsoniana en Washington, las Reales Sociedades de Geografía de Estocolmo y de Copenhague, el Observatorio Imperial de Moscú, la Academia de Ciencias de Viena, el Jardín de Plantas de París, la institución llamada Sociedad Geológica de Londres y la Sociedad Económica de La Habana. Su contribución ha sido por 193 años, una contribución muy importante que se ha dado en momentos de crisis del país, como fueron pues el movimiento de 1910, el movimiento de reforma, por cuyos méritos el Congreso de la Unión le confirió el título de Ilustre y Benemérita, título que a su vez le ratificó el Congreso del Estado de Jalisco en el año de 1989.
193 años que se pueden decir en muy corto plazo, pero hacer un resumen de las aportaciones que hizo la sociedad al país, a la ciencia, a la tecnología. Ahora descansan en instituciones gubernamentales que se dedican a eso. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con su red de centros de investigación en todo el país, el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica, que ahora ya formalmente se encarga del levantamiento de los censos comerciales, industriales y de servicios, pero que si nos ubicamos un poco en la fundación de esta institución, en ese momento no había nada de esto. Ella con sus pocos recursos, ella con sus brazos que tenía a través de las comisiones y a través de sus organismos de trabajo, empezó a hacer parte de estos trabajos que le dieron la configuración al país que hoy todos conocemos. Entonces, aparte de ser ya, digamos, responsable de hacer la Carta General de la República, el Atlas y el Portulano, pues propuso hacer una serie de inventarios de las realizaciones que la SEAD ha hecho y pues vamos a mencionar algunas que nos van a dar una idea muy clara de cuáles han sido las aportaciones sin las cuales el país no sería lo que es. Por su iniciativa, el gobierno expidió las leyes que hicieron cesar los males que ocasionaba la intempestiva y frecuente variación de los nombres geográficos de las ciudades y demás lugares de la República. Recordemos que muchos de los lugares tenían la toponimia original de los pueblos originales, pero como muchos de ellos estaban combinados, estaban influenciados por la cultura española, de tal manera que en algunas ocasiones no se sabía realmente cómo se llamaba la población, cómo se llamaba la localidad, si con el nombre indígena o con el nombre español o la combinación de ambos. Por su iniciativa se establecieron las leyes para la protección de los bosques y la protección de los monumentos arqueológicos como propiedad nacional, y también por su iniciativa se hizo cesar la esclavitud disfrazada que existía en Tabasco y en Yucatán. Elaboró la investigación que hizo posible el primer tendido del telégrafo entre México y Nopalucan y que posteriormente se extendió hasta Córdoba. Llevó a cabo la elaboración de las cartas geográficas de los estados. Determinó la situación y la división política territorial de la nación. Y hay que recordar que para ese tiempo pues no había satélites, no había internet, no había vehículos de transporte como lo conocemos hoy, sino que todo esto se hizo a lomos de burrito y poniendo obviamente las mojoneras con señalamientos muy rústicos que permitían primero poner orden entre los diferentes gobernantes que se peleaban territorios por un lado y por otro, pero poner oficialmente los límites que determinaban dónde empezaba un estado y dónde terminaba el otro. Igual hizo los planos geológicos de costas, lagos y ríos. Hizo un estudio para el descubrimiento de las grutas de Cacahuamilpa. Hizo la primer guía de la Ciudad de México con la nomenclatura vigente entonces. Y también tenía uno de los socios que era un astrónomo y que fue precisamente uno de los presidentes de la sociedad, hizo la determinación de situaciones astronómicas y los estudios del cometa Halley en 1910 y que ya pronto estará de regreso. Hizo también el dictamen sobre los derechos inalienables de México sobre el archipiélago del norte y la situación de las islas ubicadas en el Océano Pacífico. Ella creó y dio forma a los estudios geográficos y estadísticos como la toma y rectificación de alturas barométricas de diferentes lugares de la República, es decir, determinar la altura de los montes y de las montañas que constituían la geografía nacional. La determinación de situaciones astronómicas, la adquisición de noticias estadísticas, que fueron los primeros ensayos para hacer los censos, sobre población, rentas, productos agrícolas, industriales, criminalidad, acuñación, productos de minería de todo el país y los diferentes estados. El levantamiento de mapas topográficos de ciudades y pueblos importantes por su riqueza y la población y los cortes geológicos de diferentes montañas. Atesoró documentos y noticias geográficas y estadísticas e introdujo la afición y el gusto entre la población por hacer observaciones astronómicas y que también tenían que ver pues con la meteorología en las escuelas y en los colegios. Reunió las más curiosas noticias sobre idiomas y dialectos indígenas y coleccionó numerosas gramáticas y vocabularios y popularizó el uso de los odómetros, rectificó los itinerarios de casi todo el país
entonces formados y que tenían la mayoría una gran cantidad de errores. Gracias a todo esto, en su origen comenzó a delinear lo que después se llamó la primera Carta General de la República, de 3 versiones que hizo la misma sociedad. La primera edición se terminó en 1850 y aunque no era un trabajo definitivamente terminado, pues le sirvió de base a geógrafos muy distinguidos como el doctor Durán, como García Cubas, como Ramírez, Ignacio Ramírez, Castillo Lanzas, y al mismo Ministerio de Fomento que la utilizó para hacer enmiendas y correcciones. Durante todo este tiempo, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística fue cuerpo único de consulta que apoyaba directamente al gobierno federal y a los gobiernos de los estados para ver y a veces decidir entre cuestiones difíciles o delicadas que tenían que ver con los límites o que tenían que ver con información que manejaba la institución. Entonces, con esta breve reseña, nos damos cuenta que mucho de lo que hizo la sociedad, pues obviamente no podría haber dado como resultado el país que hoy conocemos. Así es, doctor. Y bueno, vemos grandes hombres que han pasado a la presidencia y que en este libro, precisamente en Pléyade de Inteligencias, nos muestran el caso de el mismo Miguel Lerdo de Tejada. También tenemos aquí a Leopoldo Río de la Loza, a quien le vamos a preguntar, nos pongo un poco en contexto en un ratito más, porque a veces nosotros vemos los nombres de las calles, pero no sabemos ni quiénes fueron ni qué hicieron. Lo mismo con José María Lafragua, que todos conocemos la calle, porque además ahí hay oficinas del ISSSTE, y que a veces nosotros pues desconocemos las aportaciones que han hecho. Pero también encontramos al gran maestro Ignacio Ramírez como presidente de esta insigne organización. Tenemos también a pues muchos presidentes que han pasado, pero voy a destacar los nombres más conocidos porque todos seguramente aportaron valiosos trabajos a la asociación, pero también a México. Y encontramos por ahí también al José Lorenzo Cosío y Soto. Encontramos también a Luis Híjar y Aro. Encontramos a Juan de Dios Bojorquez. Encontramos a Jesús Silva Herzog. Encontramos a José L. Cosío Jr., a Isidro Favela, cuyo papel destacado para la fundación del Politécnico, bueno, pues ahí queda constancia. Encontramos también, obviamente todos son muy importantes, pero bueno, estamos destacando algunos que son por su nombre más reconocidos y los trabajos que han aportado, también a Alfonso Reyes, a Pedro Ojeda Paullada, y también obviamente a 2 mujeres que me parece que son las únicas que han sido presidentas de la asociación, que obviamente deben ser mujeres muy destacadas, como Dolores Riquelme de Rejón, y también encontramos, aquí había localizado a la otra mujer que ha sido presidenta, Irene Alicia Suárez Sarabia. Entonces, doctor, platíquenos un poco en este libro maravilloso que usted hace, ¿cuánto tiempo le llevó? ¿Cuántos años o décadas estamos viendo en este documento? ¿Y dónde lo podemos conseguir, doctor? Bueno, pues directamente el libro lo pueden conseguir conmigo. Les voy a dejar mi correo electrónico para quienes tengan interés en conseguirlo. Mi correo es joserroquequintero@gmail, con minúsculas todo corrido. Y bueno, este es un producto de 15 años de trabajo, de investigación original en las fuentes que tiene el Archivo Histórico Ignacio Manuel Altamirano de la institución y que conformamos cuando se hizo el rescate de la Biblioteca de la Sociedad. Ahora bien, lo que usted menciona es muy importante. Ahora que es tiempo de mujeres, en donde todas llegaron juntas en esta institución de 193 años, han sido 72 socios los presidentes y solamente 2 de ellos han sido presidentes. Primero por su destacada actuación en la geografía y después por su destacada actividad en la docencia. Tanto la doctora Irene Elisa Suárez Arabia como la doctora Dolores Riquelme fueron merecedores
de estos cargos como presidentes de la institución, lo cual es apenas un 3% del total de los que han sido presidentes. Cada uno de estos presidentes fue muy brillante en su vida privada, en su vida profesional, y esto que aportaron a la sociedad pues, fue parte como de su aportación a la Sociedad Mexicana de Geografía Estadística como socios activos. De estos 72, casi todos ellos tienen una historia propia, tienen sus propios encuentros, tienen sus propios descubrimientos, tienen sus propias aportaciones, que pues precisamente yo lo que pretendo es que ustedes tengan el interés en conocerlos para que puedan adquirir el libro, pero les puedo mencionar solamente algunos datos generales de todos ellos. La importancia de estos actores radica en que ellos han tenido una trascendencia histórica en 4 siglos de la vida nacional del país. Es decir, muchos de ellos nacieron en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX y hasta hoy, hasta el siglo XXI, siguen todavía viviendo. Es decir, la presencia de estos presidentes abarca 4 siglos de nuestra historia, lo cual es difícil de encontrar en alguna otra institución de este carácter. También encontramos que es muy difícil en este momento, con ya los avances que lleva la medicina y con toda la calidad de vida que hemos generado, pues tenemos ya un nivel de vida que llega hasta los 87, 88 años. Desgraciadamente, en ese momento en que ellos dirigieron a la sociedad, no había estas condiciones de vida. Por ello es que muchos de ellos fallecieron muy jóvenes. Bueno, se dice ahora que la edad de mayor productividad en el ser humano, sobre todo en el hombre, es entre los 60 y los 80 años, por la experiencia que se ha adquirido, por las relaciones que tiene y por los conocimientos que cada uno de ellos ha adquirido. Sin embargo, estos presidentes en muchos casos fallecieron antes de llegar a esa edad. El 4% falleció a los 50 años, a los 40 años. El 18% falleció a los 60 años. El 19% falleció a los 80 años. Y en el mismo porcentaje no se encontraron datos de su fecha de nacimiento y el 34% falleció a los 70 años. Solamente el 5% de ellos falleció a los 90 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de alguna manera mucha de su vida productiva la desarrollaron dirigiendo los destinos de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Ahora bien, en una institución cuya razón social es la geografía y la estadística, porque se llama Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, podríamos pensar que la mayor parte de los socios eran o historiadores, o eran geógrafos, o eran estadísticos. Pero la verdad es que no fue así. Resulta que el 34% de sus dirigentes fueron abogados, el 27% fueron ingenieros y en menor proporción el 9% fueron médicos. Solo el 4% fueron abogados y no hay en estos presidentes ningún matemático o estadístico de profesión. En mucha menor proporción aparecen los militares, pues dada la influencia de los militares en esta época, y un 7% de economistas y un 5% de economistas. La actividad tan importante que tuvo la sociedad se traduce en que muchos de ellos tenían una gran influencia en las cámaras tanto de diputados como de senadores. Muchos de ellos participaron en las legislaturas, no solamente federales, sino nacionales y locales. Entonces, el 90% en algún momento de su carrera política, los presidentes de la sociedad colaboraron en trabajos legislativos del Congreso de la Unión. También es importante destacar que mucho del legado que hicieron y el labor de convencimiento de ingresar a la sociedad fue porque se dedicaban a la docencia y a la libre cátedra. Durante este tiempo, solo el 4% de los presidentes que dirigieron a la sociedad no fueron docentes ni catedráticos. La mayor parte eran docentes de la Universidad Nacional, que en su caso todavía no era autónoma, pero que sin duda les dio una gran oportunidad de trascender con estos conocimientos hacia las nuevas generaciones. De alguna manera también es importante mencionar que las escuelas donde hubo mayor número de egresados de estos presidentes son, en primer lugar, la Universidad Nacional de México, en segundo lugar, la Escuela Superior de Ingeniería del Colegio de Minería, y en tercer lugar, como ya hemos mencionado, por la influencia de los militares, el Colegio Militar, sobre todo por la especialidad en altos estudios.
Hay una gran cantidad de universidades que terminan esta lista, que ustedes podrán apreciar en la obra, y ahí destacan dos universidades del extranjero, como la Universidad de Glasgow y la Universidad de Pensilvania. También es importante decir que muchas de las ideas de estos presidentes eran transmitidas al público en general, acaban no solamente en revistas especializadas por la labor que hacían, sino que difundían en periódicos de distribución nacional. Sobre todo en esta parte de la participación de los medios electrónicos en este siglo, la mayoría de ellos colaboraron en libros y en revistas especializadas y periódicos. El 72% de los presidentes escribieron libros de difusión científica y el 28% escribieron en revistas y en el órgano de difusión de la sociedad, que es el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Para mí es importante mencionar todo esto porque de alguna manera ellos son un ejemplo que permiten con su trabajo hecho ver históricamente qué es lo que se puede hacer con nuestro país. Aunque nuestra sociedad en este momento no tiene el brillo y no tiene la actividad que tuvo en su momento, porque ahora de hecho ya existen instituciones nacionales que desarrollan este trabajo, pues es importante destacar y visibilizar el trabajo que hicieron estos miembros de la sociedad. Sin duda muchos de ellos reconocidos por méritos propios en sus diferentes academias y disciplinas, pero sin duda también una línea de investigación abierta para poder seguir investigando acerca de la vida y la obra de estas 72 personalidades que dirigieron a nuestra institución, dirigida ya a cumplir su primer bicentenario. Oh, pues excelente, doctor. Y bueno, a nosotros nos da mucho gusto que, como siempre, nos haga el honor de compartir sus obras y todo el proceso de investigación, que seguramente fueron años, doctor. Y nos gustaría que en este último segmento del programa nos comentara cómo fue la recopilación de esta información, cuánto tiempo le llevó y nuevamente nos repitiera los medios para poderla obtener. La Pléyade de Inteligencias es un documento obligatorio para todos los que queremos este país y los que hacemos ciencia y tecnología, porque a veces no valoramos el esfuerzo de los mexicanos o lo hacemos sin mucho conocimiento de todos los hombres y mujeres que desarrollan ciencia y tecnología en México, a los cuales a través de este libro les mandamos un saludo y les hacemos un reconocimiento muy especial. Gracias, científicos y desarrolladores de tecnología en México, porque es lo que cimienta el desarrollo de nuestra patria. Doctor, por favor, gracias por este documento, pero platíquenos cuánto tiempo se llevó en elaborarlo, cuáles fueron sus fuentes, cómo se construye un documento de esta naturaleza y de este valor. Adelante, por favor, doctor. Gracias. Como ya había mencionado, mucho de este trabajo de investigación se hizo en la misma sociedad, dado de que rescatamos la biblioteca de la sociedad, donde hicimos una separación de lo que fue la biblioteca histórica, la biblioteca contemporánea, digamos, la que es de 1900 a la fecha, y donde se hizo un trabajo muy importante con la constitución del Archivo Histórico Ignacio Manuel Altamirano, que se llama así porque la institución recibe en donación de los familiares de Altamirano su archivo personal, donde aparecen cerca de 3,000 documentos con sus documentos inéditos y los cuales dieron pauta a formar este archivo. En este archivo se rescataron muchos de los documentos de estos socios, donde se hacía mención no solamente de ellos, sino de personas muy distinguidas que además de los que dirigieron a la sociedad, fueron parte de la sociedad. Y me refiero a personajes como, que incluso muchos de ellos van a ser incluidos en una segunda edición de esta obra como continuación, en donde aparece desde luego Benito Juárez. Benito Juárez fue un defensor de la sociedad durante muchos años, fue el que asignó por primera vez un presupuesto para la biblioteca, por eso la biblioteca lleva su nombre. Está desde luego los trabajos que hizo Porfirio Díaz, los trabajos que hizo Maximiliano a través de diferentes consorcios que se separaron cuando fue la intervención militar de Francia y que formaron su propia sociedad científica, pero muchos de ellos miembros de la sociedad.
Está también muchos de los socios, digamos, en el extranjero, socios correspondientes en el extranjero, de los cuales voy a mencionar solamente a Alejandro von Humboldt, a Rugendas, Mauricio Rugendas, a Gustavo Eiffel, que vino a hacer muchos trabajos de ingeniería acá a México. Está, por ejemplo, también la obra de Giuseppe Garibaldi. Y de todos ellos hay una evidencia documental en la sociedad, en las cuales aparecen sus firmas autógrafas, la correspondencia que tenía en la sociedad, y lo cual nos permitió de primera mano adquirir estos datos de los presidentes que han dirigido la sociedad. Este libro es lo que le llamamos una biobibliografía, porque no solamente contiene los datos de vida y las hojas de vida de los presidentes, sino que también incluye la evidencia de los libros y estudios que hicieron. Esto también fue una investigación histórica en las bibliotecas grandes, en las bibliotecas nacionales, biblioteca de la UNAM, en donde se pudo conseguir la información de los libros que hicieron ellos, lo cual permite conocer de alguna manera lo que hicieron cada uno de ellos en su área y en su campo del saber y en su disciplina. Por lo cual es muy importante la obra porque es una guía que permite a los jóvenes, permite a los estudiosos, permite a los investigadores, pues tener una senda por la cual transitar a fin de hacer investigaciones más profundas, investigaciones más, pues digamos, certeras que tienen que ver con estos personajes, pero que tienen ahí la bibliografía y la documentación que les va a permitir hacer esto. Sin duda, todos estos presidentes, y ya para concluir, son una muestra del liderazgo que el mexicano puede hacer en su país, son una muestra de la dinámica de estas instituciones que a pesar de los conflictos que ha habido, conflictos armados, conflictos políticos y conflictos sociales, pues han trascendido el tiempo y en la historia. Esta propuesta es precisamente para que se inspiren los jóvenes, para que se inspiren los investigadores, para que puedan tener elementos de toma de decisiones y puedan consultar esta información que nos llevó un poco más de 15 años en efectuarse, pero que sin duda ahora con su luz podrá ayudar y podrá ahorrar tiempo a quienes estén interesados en estos temas tan importantes para nosotros. Por lo cual, doctora Ayañez, le estoy muy agradecido de darnos la oportunidad de dar a conocer esta obra y que le vamos a dejar aquí una copia del libro para que usted nos pueda hacer favor de orientar a quien le interese y también el correo electrónico para que lo puedan solicitar en versión electrónica o en versión impresa. Así es de que pues muchas gracias y gracias a todos por su atención. Mi querido doctor, por favor, nuevamente el correo para quien quiera tener una copia de este maravilloso libro. Usted les dará ahí las condiciones para que lo puedan adquirir. Y bueno, les invitamos a todos nuestros seguidores de Radio Emprendedor a que adquieran un ejemplar. De verdad, es un libro que es el requisito indispensable tenerlo en nuestras bibliotecas y más si tú te dedicas o eres un estudioso de la ciencia y la tecnología. Este libro, Pleiades de Inteligencia, del doctor José Roque Quintero, ya lo escuchaste, son 15 años de investigación, pero esto se dice fácil. Pero además el doctor pues es una eminencia en el campo de de las bibliotecas, de la administración de los archivos, y no nada más los organiza, no nada más los acomoda en sus respectivos anaqueles, sino también ahora de manera digital y tiene varias bibliotecas a su cargo. Pero aparte de tener una organización del conocimiento en esas bibliotecas, pues también es un gran lector, un gran investigador, y esto es producto precisamente de todo este trabajo que el doctor realiza, y por eso le agradecemos enormemente que comparta con nosotros su presentación de este libro maravilloso y nos pueda dar nuevamente su correo para que tú lo solicites y también si quieres hacer algún comentario o conocer al doctor de manera directa, invitándolo a que presente su libro en tu universidad, en tu escuela o en tu grupo de, pues a lo mejor científicos, tecnólogos o interesados en conocer cómo se ha hecho la ciencia y la tecnología en México, lo invites. Doctor, por favor, nuevamente su correo y sus redes sociales si tiene para que lo puedan localizar e invitarlo a presentar este libro y a poder adquirir
un volumen, ya sea de manera física o electrónica, por favor. Sí, doctora, cómo no, con mucho gusto. El correo electrónico es, ya lo había mencionado, es joseroquequintero@gmail.com, todo en minúsculas corrido. Y el teléfono, pues lo pueden conseguir aquí con ustedes en el Consejo Internacional de Responsabilidad Social para la Sustentabilidad, en donde siempre nos han apoyado para difundir este tipo de obras. Así que muy agradecido y esperamos con gusto sus comentarios a la obra. Pues muchas felicitaciones, doctor. Gracias por el volumen que nos cede para nuestra biblioteca y pues espero que pronto nos anuncie la segunda parte de este libro, que seguramente ya también debe estar en el horno de la editorial cocinándose, y también obviamente que nos comparta otros textos que sabemos que son parte de su gran colección de libros que usted ha elaborado, y que todos ellos aportan algo muy interesante. Sabemos que está regresando del estado de Guerrero, donde fue a presentar su libro. Sabemos que en Mérida también ha presentado sus libros y ahora aquí en Ciudad de México, así es que le agradecemos mucho esta distinción y sobre todo que siga usted comprometido con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México. Muchas gracias, doctor. Enhorabuena y pues esperamos más libros. Al contrario, muchas gracias a usted y muchas gracias a nuestro auditorio y estamos a la orden para lo que se ofrezca. Muchas gracias. Gracias, doctor. Nos vemos la próxima semana en El Ciudadano Muy Bien Informado, en donde habrá temas de interés. Siempre compartimos micrófonos con el doctor y que hoy nos dio mucho gusto y le agradecemos el honor de presentar este libro a todo el auditorio. Que tengan excelente fin de semana y mucho éxito, doctor, con su libro. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.